Inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra, de analizarla y estudiarla. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que abre nuestras mentes para entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día el Espíritu Santo esté con nosotros y con todos los que nos sintonizan. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero llevarlos al lugar, al momento en nuestras vidas, en el lado espiritual, que también nosotros tenemos o podemos tener pequeños errores que impactarán en nuestro presente y en nuestro futuro, a nosotros mismos, a nuestra familia, a los que nos rodean, nuestros amigos, familiares. Y por eso en este día me gustaría que abriéramos la palabra de Dios en el capítulo 7 de Josué, donde nos da o nos introduce a un tipo de pecado que podríamos llamar pequeño, que es la codicia. La codicia podríamos nosotros tomarlo como un pecado pequeño, en lo cual a veces nosotros nos fijamos más en los pecados grandes, notorios, y este pecado pequeño que podríamos llamar, pero tiene grandes consecuencias también. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 de Josué, en el versículo 1. Dice el primer versículo del capítulo 7 de Josué: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En el contexto de este versículo, hermanos, en el capítulo 6 de este libro de Josué, el pueblo de Israel acababa de ganar una gran batalla. Tuvo una victoria enorme contra la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, imposible de penetrar por el pueblo de Israel. Jericó tenía un ejército preparado, enorme, y el pueblo de Israel tenía poca experiencia en guerra. Pero Dios mismo derrotó esa ciudad. Dios mismo se le mostró. El comandante supremo, dice la hermana White, en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 45, que cuando Josué se apartó por ahí para pedir la ayuda y el consejo de Dios, de repente se presentó un hombre alto con su espada desenvainada, y dice ella que era Cristo mismo, el general, el comandante supremo de las huestes celestiales, que estaba allí para darle la estrategia que debía llevar el pueblo de Israel, dirigido por Josué. Esta batalla fue intervención 100% divina. El mismo Jesús estaba allí. Pero en el versículo primero del capítulo 7 nos dice que los hijos de Israel cometieron prevaricación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, después de haber tenido esa victoria, después de haber terminado, porque la orden era acabar con toda persona en Jericó, con todos los animales, ¿cómo es posible que ahora dice una palabra que dice el versículo pero? Todo iba muy bien, pero esa palabra pero
que indica algo negativo, estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, pero solamente por una persona, y esa persona llamada Acán. ¿Por qué? ¿Qué hizo Acán? En el versículo 17 del capítulo 6 nos dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La orden era que los tesoros, la plata, el oro, el hierro, todo eso iba a ser destinado y puesto en los tesoros de Jehová. ¿Qué hizo Acán? En el capítulo 7, versículo 21, dice ahí, Acán dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Qué pecado tan pequeño el de Acán. Probablemente él pudo pensar: con este manto babilónico, mi esposa se puede hacer un bonito vestido. Tal vez él pensó: con este dinero puedo pagar todas mis deudas. El Señor tiene muchos en su tesoro. No creo que le haga falta este dinero. Con este lingote de oro puedo comprar mi casa de mis sueños, con alberca, probablemente pudo pensar. Pero mis hermanos, cuando Dios da una orden, cuando Dios dice esto me pertenece, cuando Dios dice esto es dedicado para mí, nosotros no podemos desobedecer y tomarlo para nosotros. Al hacer esto, solamente lo que podemos tener nosotros como recompensa es maldición. Maldición de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios sabe nuestras intenciones. Dios todo lo sabe. No sé yo cómo Acán pudo haber olvidado eso después de esas grandes victorias, después de esas grandes maravillas que Dios había hecho con Israel. La hermana White, la codicia va creciendo poco a poco, y Acán dejó crecerlo en su corazón hasta que se vio envuelto por esas cadenas de hierro que fueron imposibles de quebrar. Dios, a través de esta historia, nos da o nos hace un llamado a que nosotros tengamos siempre cuidado, que siempre tengamos nuestra guardia bien puesta y descubramos a tiempo el pecado que hay en nuestro corazón. Y no solamente que lo descubramos, sino que lo digamos a Jehová y que nos arrepintamos de ese pecado para que Dios bendiga a su pueblo.
Sigamos leyendo en el capítulo 7, en el versículo 2. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de allí. Y los de allí mataron a ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué es que pelearon? Saben, hermanos, que Josué y el pueblo de Israel se llenó de confianza de ellos mismos. Se olvidaron de las victorias de Dios. Pensaron que las victorias ahora iban a ser ganadas por ellos mismos. Y Josué mismo dice que olvidó. En el capítulo 45 de Patriarcas y Profetas dice, la gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de confianza propia a los israelitas y se sentían seguros y perdieron de vista que solo la ayuda divina podía darles y les podía dar éxito. Aún Josué hizo sus planes sin pedir el consejo de Dios. Qué grave error, hermanos. Nosotros mismos aún hemos ganado victorias en nuestro pasado, pero también nos podemos llenar tenemos el riesgo de caer en nuestras propias fuerzas y decir, yo puedo ganar esto, yo puedo vencer el pecado, yo puedo vencer la tentación con mis propias fuerzas. Pero aquí Dios nos dice que el único camino que hay para vencer la tentación, para vencer el pecado que tengas, es solamente con la ayuda divina que es Cristo Jesús. Él es el único que puede ayudarnos a vencer en este mundo de pecado. Josué no sabía lo que estaba pasando con el desobediente de Acán. Él mandó al ejército sin consultar a Dios. Si lo hubiera consultado, seguramente que Dios le hubiera dicho, no mandes, no pelees, porque vas a perder. Dios le hubiera puesto al tanto de lo que estaba ocurriendo en el campamento israelita. ¿Ustedes creen, hermanos, que es importante que nosotros todos los días, a cada hora, a cada instante de nuestras decisiones, siempre pongamos en primer lugar a Dios, que es el que lo sabe todo? Estoy seguro que sí sabemos, hermanos. Les invito a que pongamos en práctica siempre pedir la dirección de nuestro Creador. Saben, hermanos, hubo una guerra o una batalla durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y esa batalla se llamó por la historia la batalla de los errores. Y me refiero a 1941 en Pearl Harbor. Esa base naval se decía que era intocable, eran las más poderosas del país de Estados Unidos. Pero fue perdida por errores y por pequeñísimos errores, por negligencias claves. Por ejemplo, había personal analizando y descifrando las claves de inteligencia japonesas, y algunos de allí antes del ataque
prefirieron irse a dormir y dejar pendiente una página de las claves japonesas. En esas claves se mencionaba y se daba la orden de parte de Japón a atacar Pearl Harbor, pero estos oficiales prefirieron irse a dormir. Otro error, el encargado de los radares, vieron allí en el radar 3 puntitos y dijeron ellos, probablemente es una paloma con una banda metálica en su pata, no hay que temer. Al ser, ciertamente eran bombarderos japoneses dirigiéndose a la isla de Pearl Harbor y atacarla. En este grave error se perdieron 2,403 acorazados hundidos, 188 aviones destruidos, 2,403 vidas perdidas, y todo por pequeños errores. Hermanos, nosotros, Dios nos ha dejado 3 radares. 3 radares los cuales nos indican las artimañas del enemigo. Uno de ellos, y la principal, es la santa palabra de Dios. El segundo radar es el espíritu de profecía. El tercer radar, y no menos importante, diría yo, el manual de nuestra iglesia. Dice en 1 Timoteo 3:15, Pablo le da indicaciones a Timoteo y le da indicaciones de cómo deben de ser los obispos, de cómo deben de ser las características de los diáconos, y le dice en el versículo 15, todo esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Todos estos radares, hermanos, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, el manual de iglesia, son para guiarnos en el camino y que no nos desviemos. Debemos de amar la palabra de Dios, obedecer y creer a nuestros profetas. Sigamos el manual de iglesia. Cualquiera que vaya en contra de esto, hermanos, va en contra del mismo Dios. Porque todo esto es inspirado por Dios. Pero volvamos, hermanos, a nuestra lectura en el capítulo 7. Ahora vamos a leer el versículo 5. Dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sabaraim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Por el pecado de uno solo, hermanos, el pueblo entero estaba siendo desechado por Dios. Fue quitada la bendición de todos. También en nuestros tiempos, en nuestra iglesia, hay personas, o podemos ser personas, que tengamos algún pecadito escondido, enterrado. Dios le dio indicaciones a Josué, porque Josué dice que se postró en tierra de frente del arca de Dios, de Jehová, y lloró. Y dijo, ¿por qué, Jehová? ¿Por qué está pasando esto? En el versículo 7 dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán
y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Dios, hermanos, es bueno. Dios indica a Josué qué es lo que está pasando. Y la hermana White dice que no había tiempo de lamentos. No había tiempo de estar lamentándose y llorando. Era el tiempo de buscar lo que estaba pasando, el pecado, y quitarlo delante del pueblo de Israel, delante de Dios. Porque Dios dijo: mientras haya pecado, no estaré con ustedes. Terrible, hermanos. Mi querido amiga, amigo, hermano, hermana, quiero decir en esta mañana que Dios probablemente no esté en tu iglesia. Terrible es pensar esto, pero Dios es tan bueno que está dispuesto a perdonarnos. Y dice también que Dios no le mostró quién era el culpable a Josué de inmediato, sino que hizo una secuencia, hizo una estrategia para encontrar al pecador. Y dice que Dios no hizo esto para que el mismo pueblo entero escudriñara sus corazones. Hermanos, les invito que también cada uno de nosotros podamos ver: ¿será que está pasando esto en mi iglesia por mí? Que escudriñe su corazón, que cada uno de nosotros podamos confesar nuestros pecados al Dios vivo, y que la iglesia vuelva a tomar la antigua fuerza, que vuelva a resurgir con gran poder, que es el poder del Espíritu Santo. Que esa iglesia avance adelante y derrote el pecado por la ayuda de Dios. Y que pronto nuestras iglesias lleven, además de estar todos unidos, todos llenan la iglesia, ir afuera, hermanos, ir afuera y buscar a los que necesitan del perdón de Dios. No hay tiempo de lamentarse. Si tu iglesia está desanimada, si tu familia está desanimada, póstrate ante Dios. Pídele perdón a Dios. Lleva a tu familia en tu hogar. Restaura el altar del sacrificio. Empieza a restaurar el culto familiar en tu hogar, para que Dios, Jesús, esté presente contigo. Queremos llevarlos, hermanos, a la lectura de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado,
y afectó a todos nosotros. A toda la humanidad fue afectada por el pecado de un solo hombre. También seremos vivificados por un solo hombre, que es Cristo Jesús. Dice un versículo en Proverbios 28, versículo 13, capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. Aquel que se aparta, que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. En Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que tus pecados sean borrados. Hay otro versículo que dice: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados. Yo quiero alcanzar misericordia. ¿Lo quieren ustedes? ¿Quieren alcanzar misericordia de Dios? Arrepiéntete y bautízate para perdón de tus pecados. ¿Quieres que tus pecados sean borrados? Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y para que mis pecados sean borrados. En esta mañana el Espíritu de Dios, si en esta mañana ha impactado tu corazón y has comprendido que tu pecado, por pequeño que sea, puede tener grandes dimensiones, grandes consecuencias en tu vida y en la de tus familias y de tus amigos. Si has comprendido esto, si tienes algo enterrado en tu corazón que debas confesar al Señor, hazlo. Que digas tú hoy en este día: quiero alcanzar misericordia. Que en este día comprendamos que necesitamos de aquel que puede darnos vida eterna. Que necesitamos de la gracia de Dios. Te invito a que si no has tomado el paso del bautismo, lo hagas hoy. No hay tiempo que perder. Dios está llamando a tu corazón. Déjalo entrar. Deja entrar a Jesús a tu corazón y no te vas a arrepentir. El refrigerio de la palabra de Dios es Cristo Jesús y Él quiere estar en tu corazón.